Bueno, buenos días a todos. Espero que estén pasándolo bien en estos tiempos de cuarentena. Hola, buenas a todos. En este capítulo de Nada Nuevo Bajo el Sol queremos hablar un poco sobre las drogas, el uso de ellas, qué implicancias tienen como concepto Mm. y, y cómo se usan en el día a día y qué implica un poco también todo esto. Sí, y para partir la discusión o el comentario, queremos partir con una definición que encontramos que nos parece adecuada al concepto de droga, que dice que es una sustancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico e intelectual, de alterar el estado de ánimo, de experimentar nuevas sensaciones y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Eso es De una de manera diccionario, ¿cierto? bastante amplia, sin entrar en... Daniel, ¿Mm? eso es de diccionario, ¿cierto? Sí, de diccionario. ¿Qué te parece como definición? Yo creo que dentro de lo amplia que es, yo creo que sí tiene puntos claves que yo creo que son el hecho de una u otra manera alterar los sentidos, alterar la manera en que experimentamos la realidad de una u otra forma, a Ujú. través de los mecanismos biológicos que genera el consumo de una droga, nos altera en mayor o menor medida la conciencia o las sensaciones o algún sentido, de manera que esta realidad en la que estamos constantemente se ve alterada. Entramos Ya. a otro espacio distinto de la misma. Ya, sí, yo también estoy bastante de acuerdo porque intentando pensarlo como desde una realidad un poco más biológica, cerebral casi, hay que recordar un ¿Mm? poco que si aceptamos que la realidad es hasta cierto punto lo que nuestro cerebro interpreta de la misma, Sí, sí, eh, algún cambio físico o químico que hagamos en el mismo va a tener repercusiones en lo que interpretamos finalmente dentro de este epifenómeno de la conciencia. En ese claro. sentido, Sí, el consumo de una sustancia, como por ejemplo el alcohol o la nicotina o el la cafeína o la marihuana. marihuana, tienen un efecto de, no sé, porque esta es una pregunta como súper, mucho más antigua que nosotros y que vivirá mucho más que Sí. nosotros, que es como si está afectando la realidad o simplemente nuestra interpretación de la misma. ¿Mm? Pero más allá de esa pregunta, que es súper interesante en sí misma, lo que sí Sí. hace es alterar al menos cómo estamos percibiendo la La realidad, experiencia. la Sí, experiencia. po, Entonces, por sí. ejemplo, si uno consume alcohol, en términos súper burdos, lo que pasa es que ¿Mm? deprime sistemas neuronales a nivel de la corteza frontal, prefrontal, que es la que nos permite el Sí, conocimiento como el pensamiento racional, quiero decir, y nos sí. vuelve más impulsivos, más viscerales y qué sé yo. Entonces, Disminuye las inhibiciones. disminuye las inhibiciones, nos vuelve más alegres, más estúpidos, como quieran llamarlo. Entonces, finalmente lo que hace es eso, es alterar el conjunto de experiencias que tenemos, Sí, nuestra capacidad de asimilarlas, de interpretarlas y de responder a las mismas. sí. Y yo creo que esa, de una u otra forma, es casi una necesidad que viene dada por nuestra condición humana. ¿Mm? El hecho de ser conscientes de la realidad es aquello que nos separa de la misma. En el fondo, ¿Claro? tener esta mutación genética, por así decirlo, por plantearlo de alguna manera, que en el curso de la vida se dio y nos dio esta capacidad, Ujú. es al mismo tiempo lo que nos separa de la misma naturaleza. Es decir, estamos dentro de la naturaleza, pero estamos lo suficientemente lejos como para tomar nuestro propio camino, ¿Claro? entenderla, racionalizarla, comprenderla, y esa comprensión, esa realización de la realidad, como poder especular sobre ella misma, entenderla, es lo que nos genera soledad. Estamos separados somos capaces de distinguirnos separados del universo. Somos Ujú. capaces de distinguirnos que estamos solos experimentando esta realidad en conjunto. Y en el arte de amar, Eric Fromm habla de que en el fondo este escape de la separatividad, en el fondo es como la búsqueda humana, lo plantea así como la búsqueda humana
definitiva y que el Ujú, conjunto de todas sus posibilidades en la historia de la humanidad, y que siempre van a existir distintas formas de escaparlo. Él lo habla desde el amor, que es una de las más importantes y para él es un arte, pero siempre van a existir otras formas, la religión y las drogas, o la exaltación de la realidad a través de ritos, de estados más orgásmicos, por así decirlo. Es ujú. una manera de escapar o de alejar esta separación con la realidad, de alejarnos de esta noción de nuestra constante conciencia y de Ujú. que somos uno distinto al resto. Ya, sí, sí te entiendo. Igual, algo que me genera como ruido es que ¿Mm? es que si tú me habláis como, por lo que me estás diciendo, me da la sensación de Sí. que como el hecho del drogarse en el fondo, es Sí. como una cosa de privilegiados casi, como de los que son conscientes de esta separación de lo Ah, demás, sí, cuando entiendo. deja de lado un poco la animalidad de lo mismo, que es que se pasa bien nomás. Sí. De hecho, sí, yo lo planteo desde probablemente como de nuestra condición, o lo trato de plantear así, pero sí, pues no somos la única especie que se droga, por ejemplo. Mm, No somos la única especie que consume estupefacientes, por así decirlo. claro, Hay otras, y no sabemos qué genera en ellos, podemos especular. Pero exacto. desde nuestra perspectiva, lo planteo como eso, como una especie como, yo creo que una forma de evasión, de alguna manera. Ya, Y nos podemos acercar desde muchas otras formas también, es decir, es una opción, también puede ser desde el rito, desde la alegría de compartirla, experimentar la realidad de otra forma. Yo creo que ujú, es un preconcepto tal vez. sí. Sí, a mí me llama particularmente la atención el hecho del rito. Ujú. Eh, es como, si bien puede pecar un poco de esto del tener la capacidad de darse cuenta en lo que estamos, Sí. que en términos generales es bastante malo, es el hecho de que sí estamos mal, pero ¿qué importa? Disfrutemos de este minuto, aunque sea de esta forma. Y Sí. no tiene nada de Sí. malo, y yo creo que es No tiene nada súper malo. interesante como humanidad compartida, como se podría decir, Sí. que es el hecho de que muy probablemente uno con sus pensamientos no es el único humano que los tenga. Como no Mm. existe, no, la soledad en ese sentido es lo contrario de lo que uno piensa, no es lo fácil de conseguir, es como lo complicado de conseguir. Sí. Sí. Y en ese sentido también estoy de acuerdo que en el fondo los pensamientos que tenemos de alguna u otra manera los pensamos como muy propios, pero en la medida que conocemos el mundo nos damos cuenta de que se repiten en Sí, muchas po. cosas. Por ejemplo, en solo leer uno ya se puede conectar con gente que vivió hace muchos años diferente de uno y tiene las mismas sensaciones, la misma experimentación de la realidad en Sí, un po. contexto completamente distinto. Sí, po. Bueno, es en ese sentido que el arte existe básicamente, po, porque si no Claro. pudiéramos conectar con aquello que el autor quería evocar en su época, Sí. si no pudiéramos conectar con eso, se olvidaría porque sería superfluo, no sería nada. De hecho, por plantearlo de una manera, yo creo que, bueno, en este libro, El Arte de Amar, yo creo que en el fondo él trata de plantear que el amor es esa como mecanismo, casi como una máquina del tiempo que nos permite conectarnos a través del tiempo. Ujú. Que es algo que es tan propio y que todos lo sentimos, o las emociones en general, ¿Mm? son tan propias y son tan humanas, son Claro. tan aquello que nos define, que las podemos entender incluso fuera del tiempo, Sí, pues, es en- anacrónico. en- en ciencia ficción, incluso en lugares imaginados, esas Sí, mismas emociones son capaces de relacionarnos en cosas que no necesariamente existen. claro. Sí, sí, es súper interesante el tema de eso, de la humanidad compartida. Sí. Como... Y volviendo al Ah, tema sí. de la droga, que tú habláis del rito, ¿Mm? yo creo también que en el fondo es decir, es algo ancestral, es decir, como las ganas de celebrar la vida, sobre todo en hechos importantes, como, no sé, la mayoría de edad, etcétera, etcétera, que es una forma de celebrar en conjunto, en sociedad, ¿Eh?
un hecho particular que merece ser celebrado en el fondo, que es la vida misma Claro. y sus etapas. Sí, a mí lo que... mm, lo que más me... No sé, el rito es raro en sí como concepto, ¿Mm? porque puede haber tenido un origen como súper... O sea, yo igual me cuestiono el origen, como... ¿Por qué celebrar un Sí, cumpleaños así? Es como... Claro, si lo piensas como hoy en día, no tiene mucho sentido celebrar un cumpleaños, porque es casi sí, una seguridad, por así decirlo. En cambio, en tiempos más ancestrales, era, sí, era un logro llegar a la nueva época, o sea, al nuevo año, pues, sí. Un nuevo porque, año, completamente. porque la probabilidad de morir era mucho más alta que actualmente. Mucho más alta. Sí. Era mucho Em, más amenazante el mundo. sí, pues, éramos, Sí, los humanos éramos menos dioses del mismo. sí. Entonces, el hecho de que se intente exaltar como una sensación de la realidad ¿Mm? con la sustancia que se elija involucrar en el minuto, Sí, yo lo encuentro interesante porque no es solo el hacerlo en sí mismo, como consumir algo, es como sí, más tener la fineza de elegir qué consumir. sí, sí, entiendo. Porque si es una persona que está en busca como de un tema espiritual o de respuestas universales, básicamente, no se va a ¿Mm? poner a tomar alcohol. Va a Sí, consumir po, sí, po. algún enteógeno como DMT, ayahuasca, cosas así, que son lo que le Hongos, sí. permiten, claro, que es como que visceralmente supiéramos esto sirve para ¿Mm? esto y esto otro sirve para lo demás allá. Sí, Y eso lo sí. encuentro genial. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con justamente con lo que produce y la ¿Mm? manera en que nos relacionamos. Y me refiero a lo que produce la sustancia en sí en nuestro cerebro, por ejemplo, ¿Claro? y la manera en que nos relacionamos con ella, porque somos criaturas de hábito y los patrones de consumo que tengamos, de alguna u otra manera, también marcan nuestra personalidad, nuestro entendimiento sobre la misma realidad. Ujú. Por ejemplo, el hecho de que el alcohol y el cigarro sean drogas socialmente aceptadas, que están dentro de cualquier sociedad de manera legal, ¿Sí? hacen que la relación que tengamos con ella sea mucho más fácil, de fácil acceso, con menos cuestionamiento. De una u otra manera, la manera en que nos relacionamos con ella es propia de la construcción social que hay en torno a esas mismas drogas. Claro. Y que justamente, para mí por lo menos, cuando uno consume alcohol, en vez de exaltar la conciencia o en vez de exaltar eso que tú decís como búsqueda espiritual, lo que hacía es apagar, pues como cerrar un capítulo, por así decirlo, ¿Sí? salirte de la realidad, pero sin experimentar esa salida de la realidad, Claro. que apagarse en el fondo. Ujú. El tema es que es en sí mismo una experiencia también, po. Sí, completamente. Porque no es que, ¿cómo decirlo? Eh, es eso, po. Quizás el apagarse también implica un mensaje en sí mismo. No solo apagarse y Completamente. que Pero lo que quede voy nada, es, po. sí, po. Pero lo que voy es que esto es socialmente aceptado. Ese tipo de experiencia está Ya. exacerbada en comparación a otras. Sí, 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 toda la razón. Hmm. Oh, me voy con café, bueno, qué desagradable. Sí, pues. Em, Yo, no sé, a mí lo que me llama la atención principalmente es como mm, el tema de los efectos adversos, por así decirlo, y las ¿Ya? adicciones en el fondo también, ¿Sí? porque las drogas que son consideradas como malas, o ¿Ya? bueno, no, evidentemente hay drogas malas que hacen mal, como la cocaína, la pasta base, qué sé yo, pero Sí, estamos hablando de cosas como los alucinógenos o todo eso, que sí, hasta donde yo sé, no generan como adicciones o daños fisiológicos tan profundos como las que mencioné recién, sí. son vetadas, pues, finalmente. Sí, en comparación al alcohol que genera mucho más daño, por ejemplo. Eh,
Y si no es vetado como judicialmente, así como con penas Sí, o todo eso, lo es socialmente, pues. es mal visto, sí. Entonces, Sí. te hace pensar que, ¿por qué si es así, y lo es efectivamente, Mm, sí. ¿por qué habrá motivos ulteriores para lo mismo? Y ahí te podéis ir en la conspiranoica de la Claro, exaltación cognitiva y bla, 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 que no vale la pena discutir ahora. sí. Eso yo lo encuentro es raro, da para pensarlo al menos, creo yo. Sí. Mm, sí, yo también creo que es un tema que va a la parte más social de cómo nos relacionamos con las drogas Sí, pues. y del valor que tienen en la sociedad. Y se nos queda algo. Yo siento que Sí, yo creo que eso era un poco mm, lo que queríamos conversar. sí, yo creo que es un un tema súper interesante, pero hay que mirarlo igual con perspectiva, creo yo, porque Sí, por lo menos en lo que es como mi forma personal de vivir las cosas, más allá mm, de esto, de la sustancia, qué sé yo, es el hecho como de ya, conocer lo que pasa, por qué pasa mm, y, y usarlo finalmente. Por ya, ejemplo, siendo bien burdo, mm, el café y la cafeína. ¿Por qué ya, lo consumimos? ¿Cómo lo hace y para qué lo hacemos? Yo lo encuentro que claro, son como vehículos para la curiosidad con la que nacemos las personas, en el fondo. Que a mí me interesan por lo menos desde el área más biológica, que es a lo que nos sí, dedicamos finalmente y qué sé yo. Pero sí, es el convertir como la curiosidad intrínseca del ser humano. mm, Es como, es ese el vehículo en el que yo la puedo plasmar. ya entiendo. Hay otra gente que lo plasma en cosas más científicas duras, por así decirlo. Sí, Hay gente que lo plasma en el lenguaje, hay gente que lo plasma en matemáticas, hay gente... Lo que estoy tratando sí, de decir es que existen múltiples formas de no solo de experimentar la realidad, sino de poder describirla y analizarlo. Sí, analizarla y plasmarla, finalmente, para que otros lo sí, puedan leer, incluso uno mismo. sí. Entonces, eso yo Y encuentro, por lo menos personalmente, me sirve mucho entender cómo funcionan las cosas para poder estudiarlas, porque siento que me sí, motiva caleta. sí, entiendo. Y en eso que está hablando el café, que en el ¿Mm? fondo yo creo que se aplica a todas las drogas, que al final es una sustancia, dependiendo de cómo la usemos, pero es un espacio que te ¿Mm? permite la sociabilización. Es un espacio que en conjunto, si nos sentamos a tomar un café, en el fondo lo que nos estamos haciendo es darnos un tiempo para conversar sobre un tema X, lo que sea. Sí, De la po. misma manera, si nos sentamos a tomar una cerveza, es un espacio que en sí, el acto en sí de estar consumiendo algo, ¿Mm? nos hace estar de frente y conversar de algún tema, Sí, más po. allá de cuál sea la sustancia que consumamos. Es el espacio de compartir una, algo, un X. Sí, persona ahí se junta a tomar un vaso de agua. Porque no te hace nada. No hace nada. Sí, po. Pero yo creo que con eso estamos por hoy, po, ¿no? Sí, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Igual, Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. claro, y lo que les íbamos a decir es que a partir del próximo video íbamos a intentar, o incluso este si es que nos resulta, era empezar a subirlo a otras Sí, plataformas como los podcasts de Spotify y sí, para para otro formato. diversificar un poco las cosas. Sí, Por si están caminando en la calle y quieren escuchar música. Bueno, no caminen en la calle porque estamos en cuarentena, pero están haciendo el aseo en la casa y quieren sí, escucharlo sin necesidad de ver nuestras bellas caras, pueden hacer eso. sí. Sí. Pero Esa es la eso, idea. los mantendremos al tanto de todo lo que hagamos, ¿ya? Por Sí, lo muchas que, gracias. por lo pronto por hoy, creo que nos despedimos. Así que estén muy bien. Hasta la próxima. Chaito. Chao, chao.